los estudios de licenciatura. Así que valórenlo mucho, valoren también mucho que están en la UNAM, que es una de las universidades pues más importantes a nivel internacional y bueno, aprovechen todo lo posible. De verdad implíquense mucho, comprométanse porque la UNAM les va a ofrecer pues mucho, ¿no? No solo, y además, no solo a nivel de conocimientos científicos, académicos, sino también conocimientos a nivel cultural, a nivel social. Así que, pues, la invitación sería que se comprometan y se impliquen muchísimo y obtengan el mayor provecho de esta formación que les va a brindar la Universidad Nacional, nuestra universidad. Y bueno, pues me da mucho gusto poder compartir esta temática con ustedes, que es muy importante, la lectura y la escritura para poder aprender, ¿no? Que podamos observar el papel que juega la lectura y la escritura en los estudios universitarios y que también podamos ir observando y adquiriendo bases, porque fíjense, ahorita pues vamos a trabajar en un tiempo corto, pero también nos va a permitir ir reflexionando sobre algunas bases de lectura y escritura académica. Sin embargo, se trataría de que ustedes puedan seguir practicando todo ello a partir de sus diferentes actividades universitarias, ¿no? Sus actividades escolares y por supuesto también en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde yo trabajo, donde estoy adscrita, pues allí impartimos también talleres, imparto talleres de lectura y escritura académica y también brindo lo que es orientación individual, ¿no? Y bueno, pues se acercan estudiantes que requieren apoyos también en sus diferentes trabajos escolares, sus trabajos académicos, incluso en las tesis también. Entonces, pues me da muchísimo gusto poder colaborar en este tipo de actividades. Entonces, vamos a iniciar. Yo también les pido bueno, los invito a que reflexionen acerca de cuál es esa importancia que tiene la lectura y la escritura para aprender. ¿Cuál se imaginan que es la importancia que tiene la lectura y la escritura especialmente en los estudios universitarios? Es más, nos podemos imaginar estudios universitarios sin lectura y escritura, pues es muy difícil, ¿no? Realmente estos dos procesos tan importantes son imprescindibles para el aprendizaje y más para el aprendizaje en la universidad. Entonces, bueno, pues me permito compartir pantalla con ustedes para comenzar a hablar de algo bien importante que es el tipo de textos que se utilizan en el ámbito universitario y especialmente en el campo de conocimiento de la enfermería y obstetricia, porque si vamos a hablar de lectura y escritura, pues también es importante conocer las características de los textos, ¿verdad? Los textos que se leen y que se escriben en este campo de conocimiento que es muy particular y que es diferente a otros campos de conocimiento, como por ejemplo, pues, la física o la sociología o el derecho o la psicología. La enfermería y obstetricia tienen características muy particulares, ¿no? Propias de ese campo de conocimiento, propias de esa disciplina. Pero ahora vamos a ver qué características tienen los textos académicos, los textos también de tipo profesional y cuáles son estos textos que se encuentran en el campo de conocimiento de la enfermería. Muy bien. Pues entonces vamos a ir observando que en el ámbito universitario pues se utilizan textos que son llamados textos académicos, ¿no? Esta es una palabra que ustedes van a escuchar pues con mucha frecuencia
en la universidad, ¿no? Porque son textos muy importantes y sus características principales consisten en lo siguiente. Son textos que tienen la función de poder comunicar conocimientos, ¿no? Entonces, fíjense cómo es bien diferente este tipo de textos a otros, como pueden ser, por ejemplo, pues los textos periodísticos, que finalmente pues informan, pero no están transmitiendo un conocimiento de un campo, ¿no? De un campo disciplinar, como puede ser, por ejemplo, pues la medicina, la misma enfermería, la física, las matemáticas, la economía, entre otros, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otro tipo de textos totalmente diferente a los académicos, pues son los textos que puede ser una receta de cocina. Fíjense qué distintos, ¿no? Son, y si seguimos reflexionando, podemos observar que nosotros vivimos en un mundo repleto de textos, de una gran diversidad, ¿no? Tenemos pues estos textos que pueden ser hasta recados, ¿no? Pueden ser correos electrónicos de diferentes tipos. Así que cada texto, cada tipo de texto tiene una función muy particular y también tiene por ello características específicas. Entonces, en el caso de los textos académicos que se utilizan en el ámbito universitario, pues tienen características particulares y entre ellas la transmisión de ese conocimiento, la comunicación de este conocimiento científico, ¿no? De esos campos, pero también puede ser un conocimiento del área de las humanidades, ¿verdad? Entonces, pues estos textos son fundamentales en el campo académico. ¿Qué otras características tienen? Bueno, utilizan un lenguaje que se llama formal. Este lenguaje es bien diferente al lenguaje coloquial que utilizamos en nuestra vida cotidiana, porque es un tipo de lenguaje que se enfoca a esa área de conocimiento. Y si se fijan, por ejemplo, los abogados, pues se comunican entre ellos de una manera muy diferente a los médicos, ¿no? O a los comunicólogos. Sí tienen toda una serie de términos técnicos, conceptos, formas también de investigar sus objetos de conocimiento muy particulares que hacen que este lenguaje sea bien diferente. Entonces, también el lenguaje de la enfermería y obstetricia, pues tiene sus características particulares que lo diferencian de otros lenguajes. Y ustedes conforme se vayan adentrando en este campo de conocimiento, que además es interesantísimo, importantísimo a nivel social, porque imagínense, pues una sociedad que no tenga este campo de conocimiento, pues está completamente vulnerable, ¿no? A toda una serie de problemas de salud. Así que este campo de conocimiento es fundamental para la sociedad y tiene un lenguaje muy particular que ustedes van a ir Tienes comprendiendo, hasta las 11 van para a llegar. ir adentrándose Te doy una y hora. van a ir ¿Era también puntual, pues Evelyn? manejándolo. Ujú. Entonces, pues vamos a seguir observando todo ello. Les decía, términos y significados propios de ese campo disciplinar, tienen un lenguaje técnico, utilizan determinadas abreviaturas, ¿no? Determinados conceptos que son particulares de ese campo de conocimiento y que son muy diferentes a los de otros campos, ¿no? A los de otros ámbitos disciplinares. Entonces, tienen contenidos de áreas disciplinares específicas, temas propios de esa área de conocimiento. Tienen también contenidos científicos. Ahora, los de las áreas, por ejemplo, de humanidades y de las artes, bueno, son contenidos que no son científicos, pero sí son contenidos académicos y tienen su rigurosidad también, ¿no? Y tienen sus metodologías propias de las áreas de las humanidades. También implica una estructura definida y cuando hablamos de estructura implica un orden de la información muy particular propio de ese tipo de texto en esa área de conocimiento. Se utilizan, por lo tanto, en comunidades, llamamos comunidades discursivas. O sea, por ejemplo, ustedes ahorita
son una comunidad discursiva dentro del área de la enfermería y de la enfermería y obstetricia, ¿no? Al decir discursiva, nos referimos a la utilización de un lenguaje, ¿no? De un lenguaje para comunicarse, de un lenguaje que es fundamental para todo lo que se realiza en esa comunidad y que es propio de esa comunidad. También tienen algo bien interesante que se llama intertextualidad y que significa que un tipo de texto no viene solo, sino que está conectado con otros textos. O sea, no existe en el mundo un texto que no tenga que ver con otros textos, aun cuando sean textos de tipo oral, porque tenemos textos orales y tenemos textos escritos. Ahora nosotros en el curso nos enfocamos a los textos escritos, pero hay que tener presente que también están los textos de tipo oral. Así que esta intertextualidad, ustedes la van a ir viendo con mucho detalle, por ejemplo, en sus textos académicos, cuando los estén leyendo, cuando los estén estudiando, van a ver que los autores presentan pues una serie de citaciones, es decir, están mencionando los aportes de otros autores y los citan en ese texto, y entonces ahí vemos cómo está presente en un texto muchos otros textos, ¿no? Que nosotros también podemos revisar y podemos consultar gracias a que está especificado en las citaciones. Pero eso también tiene una implicación ética, es decir, cuando nosotros utilizamos, cuando un autor utiliza conocimientos, aportes de otro autor que ha publicado, tiene que citarlo. Porque si no está incurriendo en una falta de ética, porque está diciendo como si él mismo, ¿no? Fuese él que generó ese conocimiento, está como diciendo, bueno, yo lo dije y en realidad lo dijo otra persona, lo aportó otra persona y hay que darle el crédito correspondiente en ese texto. Así que eso también es bien importante que ustedes lo consideren, esta parte ética. Ahora, también tiene elementos que son de tipo expositivo y argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos elementos expositivos implican que se aporta información, se da a conocer nueva información al lector. Entonces ahí viene esa parte expositiva, esa parte informativa que tienen estos textos, pero también hay una parte argumentativa. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que toda la información que se está aportando en el texto tiene que estar respaldada por evidencias, tiene que estar respaldada por otro tipo de textos, ¿no? Publicaciones que sean de revistas de prestigio, publicaciones de prestigio, autores serios. Y entonces no solo basta dar información, con dar información, sino que tiene que estar suficientemente bien respaldada. Esto es algo que caracteriza a estos textos académicos que además, como les decía, tienen muchos contenidos científicos, pero también del área de las humanidades existe esta rigurosidad donde se presenta esta fundamentación de la información, que es importantísima y que no puede faltar en este tipo de textos. Ahora vamos a ver dentro del campo de la enfermería y obstetricia, qué tipo de textos académicos ustedes van a estar leyendo, ustedes van a tener que saber redactar también, porque pues formarse como profesional no solo implica saber, sino también implica saber comunicar esa formación, esos conocimientos que uno tiene. No se aprende para que uno se quede con esos conocimientos únicamente, sino se aprende también para llevarlos a la práctica y poderlos comunicar. Entonces, si nosotros leemos, si nosotros escribimos, vamos a poder tener aquella posibilidad de comunicar nuestros conocimientos tan importante en la vida profesional. Entonces, en este campo de conocimiento en el que ustedes están, es muy relevante poder leer, poder escribir trabajos de investigación, ya sea documental únicamente o documental y en campo, ¿no? Es decir, trabajos empíricos. Todo ello va a ser bien importante y conforme se vayan adentrando en esta carrera, pues van a ir conociendo con más detalle este tipo de textos.
Y dentro de lo documental, pues está la investigación bibliográfica, ¿no? De tecnologías, pero también hay una investigación más aplicada que tiene que ver con fisiopatologías por historia natural de la enfermedad, tan importante, y más aún ahora con toda esta situación que hemos estado viviendo acerca de, pues, de la pandemia, ¿no? La pandemia por el virus de SARS-CoV-2, y entonces, bueno, pues es algo muy importante que se pueda conocer. Libros y capítulos de libros con contenidos científicos de las áreas de la biología, pero también de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, la biología, la química ocupan un lugar muy importante en el campo de conocimiento en el que ustedes se encuentran ahora. Los ensayos, protocolos de investigación, artículos de investigación, elaboración de glosarios, de términos, procedimientos, esquemas, farmacología y resultados de laboratorio, ¿no? Entonces, este tipo de textos es muy diferente a otros que se encuentran en distintos campos de conocimiento, ¿no? Son muy característicos de la carrera que ustedes han iniciado. Y vamos a ver otros textos que tienen una función diferente y que también es importante que aprendan a desarrollar, que son textos de tipo profesional, que tienen una función un tanto diferente a los textos académicos. Este tipo de textos se utiliza en la práctica ya profesional propiamente. Entonces, ¿qué función tienen? Bueno, de explicar con un lenguaje claro, preciso, unívoco, objetivo, aquellos procesos, metodologías que requieren aplicarse para desarrollar una actividad determinada, ¿no? En este campo profesional, ¿no? En este campo específico. Por ello, frecuentemente utilizan un lenguaje especializado y es importante que ustedes aprendan a lo largo de la carrera a desarrollar este tipo de textos porque está muy vinculado con la atención a los pacientes. Por lo tanto, son fundamentales, son importantísimos. ¿Qué características tienen? También utilizan un lenguaje formal propio de esta área de conocimiento, con toda una serie de términos científicos, técnicos que ustedes van a aprender a utilizar muy bien en esta área, en su carrera. También tiene elementos gráficos, tiene códigos, tiene ilustraciones, diagramas de flujo, esquemas, entre otros. También presentan definiciones, clasificaciones, descripciones, ¿no? Físicas de funcionamiento, de procesos, instrucciones, y existe una relación muy, muy estrecha, muy cercana entre información visual, de tipo visual, e información de tipo verbal. Tienen una estructura definida, que puede ser una introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión, pero son, o sea, este es un ejemplo muy sencillo. En realidad, cada uno de estos textos tiene una estructura muy particular, propia de su campo de conocimiento. ¿Qué otros textos encontramos? ¿Qué tipo de textos encontramos dentro de los textos profesionales que ustedes van a desarrollar? Bueno, los que tienen que ver con actualización de procedimientos, carpetas gerenciales, planeación estratégica, descripción de procedimientos clínicos, ensayos clínicos, infografías para la educación de la salud del paciente. Fíjense qué importante es todo esto. Informes de servicio social, manuales de trabajo también. Y tenemos notas de valoración, procesos de enfermería con sus 5 etapas y su fundamento teórico, proyectos de trabajo, reporte semanal o por servicio de prácticas clínicas, resúmenes clínicos. Y fíjense cómo todos estos textos de tipo profesional son característicos de su área de conocimiento y ustedes van a tener que aprender a desarrollarlos. Entonces, a continuación vamos a observar algunas estrategias, tanto de lectura como de escritura, que les pueden servir
para poder realizar este tipo de textos, pero claro, con una fundamentación a partir de la lectura académica, y que ustedes puedan tener estas bases para poder desarrollar estos textos, para poder leerlos de una manera metódica, de una manera organizada. Sí, este sería el propósito de la información que a mí me gustaría poder compartir con ustedes, ¿no? Que ustedes vean cómo es que se puede leer y escribir de una manera organizada, de una manera metódica, que ustedes puedan observar, puedan ir obteniendo poco a poco este dominio sobre la información que ustedes están manejando a nivel de lectura y a nivel de escritura. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, reflexión, pues pueden plantearla a través del chat, como comentaba la doctora Adriana Díaz. Sí, con mucho gusto, pues yo voy a estar atendiendo, ¿no? Estos comentarios, dudas, inquietudes que ustedes tengan. Entonces, voy a compartir la siguiente presentación. Y bueno, en principio me gustaría saber cómo vamos, ¿no? Si tienen alguna inquietud. Sí, doctora Adriana, ¿cree que puedan Por el momento plantear no, de viva voz? doctora Sanuto, todo va muy claro, muy interesante Perfecto. todo lo que nos presentas. Si gustas más adelante, en cuanto haya preguntas, si es necesario, te voy a interrumpir, si me lo permites, para plantearla. Muchísimas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a observar qué podemos hacer para poder leer y escribir de manera académica, pero también estos textos, ¿no? De tipo profesional, cómo podemos organizarnos, hacerlo de una manera metódica. Entonces, esta información ya hace un momento tuve oportunidad de compartirla con ustedes. Y entonces vamos a ver que nosotros podemos ser estratégicos al momento de leer y de escribir. Entonces, ténganlo presente. El hecho de que en algún momento ustedes pudiesen haber tenido dificultades para poder leer determinado tipo de textos porque a lo mejor pues era una información que en ese momento les resultó complicada o tuvieron dificultades para redactar también cierto tipo de textos. Esto no quiere decir que no se pueda mejorar, ¿no? Esto no quiere decir que, bueno, ya porque tenemos ciertas dificultades, pues vamos a seguir así. No, no, esto se puede mejorar, se puede desarrollar, fortalecer cada vez más y algo que nos permite lograrlo son las estrategias. Poder ser estratégico al momento de leer, al momento de escribir, ¿sí? Y entonces eso es lo que quiero comentarles a continuación. Cuando nosotros hablamos específicamente de estrategias en el campo de la lectura, estrategias de lectura, nos referimos a un conjunto de acciones organizadas, pero también conscientes, deliberadas, es decir, nosotros vamos a decidir qué tipo de acciones nos conviene llevar a cabo en ese momento, ¿no? De manera flexible para lograr objetivos de lectura. Puede ser un objetivo, como dice aquí, pero también pueden ser varios objetivos de lectura vinculados con un objetivo general. Entonces, estos objetivos pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, puede ser aprender cierto contenido, puede ser leer para desarrollar un ensayo, puede ser leer para participar en un debate en clase, puede ser leer también para exponer en clase un tema. Entonces, podemos ver que existen diferentes objetivos que nosotros nos podemos plantear al momento de revisar, de leer, de abordar un texto académico, pero también puede ser un texto
de tipo profesional. Pero yo hablo en este caso de textos académicos porque, como yo les decía, son textos que nos permiten aprender, se transmite conocimiento, se comunica un conocimiento, en este caso de su campo, un conocimiento científico. Entonces, son de enorme utilidad para poder emplearlos en los textos académicos, pero también de tipo profesional que ustedes van a redactar. Entonces, vamos a ver que estas estrategias, ¿no?, como toda estrategia, requiere una planificación, requiere una organización. Entonces, nosotros nos podemos plantear un objetivo de lectura y podemos, después de este planteamiento, ir pensando en cómo lo vamos a alcanzar, qué podemos hacer. Y para ello es bien importante hacer una planificación de cómo vamos a lograr este objetivo de lectura. Entonces, en esta planificación, pues vamos a tener los pasos a seguir, los podemos ir planteando. Y dentro de estos pasos a seguir, podemos ir tomando en cuenta qué temas vamos a aprender, ¿no?, dependiendo de estos objetivos de lectura, ¿no?, el tipo de texto que tengo que leer, pero también puedo ir pensando en que a lo mejor podría evaluar mis conocimientos previos del tema. Es decir, yo me pongo el objetivo, me planteo el objetivo de que, bueno, quiero aprender un determinado concepto, ¿no? Y entonces puedo preguntarme, bueno, elijo un texto académico para poder aprender sobre este concepto y puedo plantearme, bueno, en algún otro momento, pues he tenido algún acercamiento a este concepto o conozco algún concepto importante relacionado con este que quiero aprender y entonces empiezo a revisar cuáles son mis conocimientos previos sobre el tema. Y esta es una herramienta muy valiosa para poder activar aquellos conocimientos previos, para poderlos tener presentes en el momento de revisar este escrito. Y nos van a servir muchísimo para comprender la información que estamos leyendo, porque nos permite relacionar la nueva información que nos aporta el texto con aquellos conocimientos que nosotros ya teníamos sobre el tema. Y en esa relación, ¿qué pasa? Que el conocimiento se amplifica, se reorganiza, se logra un mayor nivel de detalle y profundización en esa información. Pero si los tenemos como información, contenidos en aislado, entonces no se pueden enriquecer mutuamente, hay que relacionar esa información. Y que nos va a ayudar muchísimo también son recursos para organizarla precisamente, ¿no? Para organizarla y poderla vincular. Por ejemplo, hay recursos que se llaman organizadores gráficos de la información y dentro de ellos pues está uno que seguramente ustedes conocen, que son los mapas conceptuales, que tienen funciones específicas y características muy particulares para lograr ciertos objetivos de lectura. Pero existen otros, ¿no? Existen, por ejemplo, los cuadros sinópticos, los diagramas, los esquemas, están también los mapas mentales, hay otros que se llaman CQA que sirven para poder evaluar el conocimiento que nosotros hemos adquirido a partir de la lectura, nos sirven para prepararnos para un examen. Así que hay diferentes herramientas que yo los invito también a ir conociendo para saber cuál utilizar dependiendo de los objetivos de lectura. Y también algo bien importante es tomar en cuenta el tiempo que tienen para leer, que se puedan organizar muy bien. Ahora en la carrera pues van a tener que leer y aprender de la lectura porque no solo basta con revisar los textos, tienen que aprender a partir de lo que leen y les van a pedir que lean bastante información. Entonces, organícense bien para preparar estas lecturas. Muy bien, después de que planificamos, bueno, aplicamos la planificación. Fíjense cómo todo esto lo estamos haciendo de manera muy consciente, ¿no? Tomando decisiones, que esto es parte de toda estrategia.
Y después entonces seguimos con este punto, esta parte que implica el desarrollo, que corresponde a que, bueno, vamos a aplicar estas estrategias, ¿no? Pero las vamos a aplicar de manera flexible, vamos a llevar a cabo lo que hemos planificado de una manera flexible. Esto implica que si vemos que hay algo que se puede mejorar en la planificación, lo modifiquemos. Esto es bien importante también, ¿no? No porque nos haya quedado muy bien la planificación y en este momento vemos que no nos está funcionando algo, pues lo dejemos así, ¿no? Cambiemos la planificación. Si podemos plantearnos otro objetivo, hagámoslo, ¿no? Si es importante. Igualmente también las condiciones de nuestro entorno pueden cambiar. Puede ser que a lo mejor la profesora o el profesor haya pedido la lectura de un texto, pero quizás quiera incorporar otro también relacionado con ese que les pidió primero, y entonces la estrategia va a tener que cambiar también porque ahora no es solo un texto, son dos textos. Entonces, tengan presente ello, ¿no? De hacerlo de manera flexible. ¿Qué tendríamos que llevar a cabo para poder aplicar esta planificación? Bueno, tomar conciencia de cómo estamos leyendo. Esto es algo fundamental y nos permite conocernos muy bien como lectores, y además, pues nunca terminamos de conocernos, y tampoco como lectores, ¿no? Específicamente como lectores, pues siempre tenemos algo que seguir conociendo de nosotros mismos. Así que tomar conciencia de cómo lees, que puedas determinar cómo es tu comprensión del tema, qué tanto estamos, ¿no? Se está comprendiendo el tema, qué es lo que está pasando si no se está entendiendo, cómo mejorar esa comprensión. A veces hay textos que pues tienen muchos términos, muchos conceptos que no conocemos, y pues por eso es muy difícil comprender lo que está diciendo, ¿no? Este escrito, qué es lo que nos quiere transmitir. Así que tendríamos entonces que revisar el significado de estos términos, pero principalmente pues en un diccionario del área de conocimiento, ¿sí? No en un diccionario general. Bueno, si es un término muy general, pues sí en un diccionario general, pero si es un término ya muy específico del área, pues en un diccionario del área de conocimiento, ¿no? O algún texto que esté dedicado específicamente a explicar este concepto, porque también los hay. Para poder lograrlo, algo que se enfatiza mucho es en las ideas principales. Aquí me faltó el término ideas, una disculpa, es ubicar las ideas principales. No hay una sola idea principal, hay varias ideas principales en los textos académicos, entonces que ustedes las puedan ubicar en función de lo que quiere transmitir el autor, que muchas veces están vinculadas directamente con el título del texto, pero también pueden haber ideas principales en función del objetivo que ustedes quieran lograr. A veces el objetivo coincide con el objetivo que ustedes se plantean de lo que quieren lograr en el texto, a veces también coincide con el objetivo del autor, ¿no? Al escribir ese texto, ¿cuáles son esas ideas principales que quiso plantear el autor? A veces no coincide. A veces las ideas principales que plantea el autor del texto a lo mejor no son aquellas ideas principales para nosotros de lo que queríamos encontrar en ese texto. Pero igualmente tenemos que saber ubicar siempre las ideas principales que quiere transmitir el autor del texto. Por cierto, Umberto Eco, un autor muy importante con textos muy interesantes, textos de tipo literario, ¿no? Como por ejemplo El nombre de la rosa. Él decía, un texto se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero no todas son correctas. Y esto es muy importante y tiene que ver con las ideas principales de los textos. Es decir, hay interpretaciones que no corresponden a lo que está transmitiendo el escrito. Entonces, siempre es bien importante saber ubicar esas ideas principales que el autor quería transmitir a partir del texto. También es importante en este momento de lectura relacionar lo que lees con otros escritos.
¿no? Con otros temas que pues tú estás estudiando en la carrera y que están vinculados, porque van a ir observando que las materias que ustedes van a tomar pues están relacionadas entre sí. O sea, no son temas en aislado y sí hay que vincularlas, ¿no? Porque en su formación profesional van a aplicar este conocimiento relacionado coherentemente de todas sus asignaturas. Entonces, también es importante que al momento de leer puedan relacionar ese contenido con otros textos, ¿no? Que puedan pensar, a ver, ah, sí, esto tiene relación con lo que vimos en tal clase, por ejemplo, ¿no? Con lo que leímos en tal otra materia, de tal forma que puedan integrar toda esta información. Porque en el campo profesional, pues va a ser así. Ustedes van a aplicar sus conocimientos de manera integrada, no de manera, pues, parcelada, ¿verdad? Como si fueran diferentes compartimentos. No, todo lo van a tener que integrar coherentemente. Relacionar lo que lees con tu entorno también, o sea, vincularlo con lo que sucede alrededor, con lo que sucede en su campo de conocimiento, ¿no? Con lo que están realizando a través de sus actividades prácticas, por ejemplo. Esto también es importantísimo. Formular preguntas e hipótesis acerca de lo que lees, es decir, te puedes hacer preguntas para autoevaluarte en el momento de estar leyendo, como, por ejemplo, bueno, hasta este momento, ¿qué fue lo que comprendí? ¿No? Hasta este momento, ¿qué fue lo más importante que quiso decir la autora o los autores? Pero también preguntarse, pues, acerca de qué reflexiones tengo sobre el tema. A ver, ¿qué pienso yo sobre esta temática? ¿Cuál es mi opinión, mi punto de vista? Y también puedo plantearme hipótesis en el momento de estar leyendo. Por ejemplo, bueno, me imagino que a continuación, pues el autor va a explicar tal procedimiento, ¿no? O va a explicar tal metodología, ¿sí? Y entonces nos podemos concentrar en tratar de observar si se cumple o no se cumple esta hipótesis, ¿no? Y esto nos ayuda muchísimo a concentrarnos, a prestar atención en lo que estamos leyendo. La atención es algo también fundamental al momento de leer y tenemos que saber dirigirla. En ocasiones frecuentes en los talleres de lectura que imparto, los estudiantes me dicen, es que me cuesta mucho trabajo concentrarme. ¿Qué puedo hacer? Y claro, si nosotros aplicamos de manera consciente estos recursos y tenemos esta lectura estratégica, logramos dirigir nuestra atención hacia lo que estamos leyendo, profundizar en lo que estamos leyendo, implicarnos en lo que leemos, porque a veces se llega a observar a los textos como algo que están como en la escuela, ¿no? Y que no tienen conexión con la vida. Y resulta que no, tienen muchísima conexión con la vida, ¿no? Y en este caso que ustedes están formando en la carrera, pues claro, los textos tienen mucha vinculación con toda esta parte práctica, ¿no? Donde ustedes van a aplicar sus conocimientos. También es bien importante intercambiar opiniones, puntos de vista, reflexiones, cuestionamientos con los demás compañeros, con los profesores, ¿sí? Acerca de lo que leen. Esto también es muy importante, el diálogo, poder comunicarnos con otros acerca de lo que estamos leyendo, nos enriquece porque el otro también va a aportar sus opiniones, va a aportar sus preguntas y también podemos aportar a la otra persona. Así que esta parte de diálogo acerca de lo que estamos leyendo es importantísima. Y claro, también tenemos que poder regular, poder guiar este proceso de lectura. Para esto nos sirve la planificación. Entonces tenemos que revisar la planificación, tenemos que observar si estamos logrando los objetivos de lectura, ¿no? Y si es necesario, modificar el proceso de lectura o modificar
esa planificación. Y también fíjense que nos autoevaluamos tanto en el proceso de desarrollo y al final. Esto es muy importante para un lector, pero también para un escritor y en general para una persona que está en formación, el poderse autoevaluar. ¿Qué tanto está aprendiendo? ¿Cómo puede mejorar su aprendizaje? Y claro, esto está vinculado directamente con la autonomía como aprendices, ¿no? Lo cual no quiere decir que pues ahora ya vayamos solitos en nuestro aprendizaje. No, porque para eso estamos en la universidad, para eso están los maestros, para eso están los tutores, para eso está toda la comunidad académica. Pero ser autónomos en el aprendizaje implica hacernos responsables de este aprendizaje. Tomar cartas en el asunto, ser proactivos. Y si no estamos aprendiendo algo como tendríamos que saberlo, pues entonces tomar cartas en el asunto y buscar la manera de resolverlo, ¿no? Acudir a los profesores, acudir a los libros, a los tutores también. Entonces todo ello va a ser fundamental. Para evaluarnos, al final de la lectura podemos observar si logramos los objetivos de lectura, puedes observar lo que aprendiste también, los aprendizajes y habilidades que podrías aplicar en otras lecturas también. ¿Qué aprendiste de tu proceso lector? Aquí no solo de tus, digamos, de los conocimientos del campo disciplinar, que ya es importantísimo, sino además, ¿qué aprendiste como lector? ¿Qué te funcionó más? ¿De qué te diste cuenta? ¿No? Aplicaste un nuevo organizador gráfico, ¿no? Utilizaste pues un cuadro sinóptico. ¿Qué aprendiste de ello? ¿Cómo lo puedes aplicar en otras situaciones de lectura parecidas? Bien, entonces esto a grandes rasgos sería el proceso de lectura. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo un ejemplo, pero no me voy a adentrar en este ejemplo para poder avanzar a la parte de escritura estratégica. Muy bien. Entonces, así como aplicamos estrategias para poder leer, podemos aplicar estrategias para escribir textos académicos y textos de tipo profesional. Pero fíjense muy bien, la lectura y la escritura son procesos que están directamente relacionados. Es decir, en el ámbito universitario, en una carrera universitaria, no se puede escribir si no se lee. O sea, no se puede escribir correctamente si no se lee correctamente, si no estamos leyendo para poder aprender, ¿no? Comprendiendo toda la información. ¿Por qué? Porque el tipo de texto que se escribe en las áreas de conocimiento universitarias son textos ya muy rigurosos, son textos que requieren utilizar los conocimientos de una manera correcta, que tienen estructuras muy particulares, entonces no podemos desarrollarlos si no leemos. Así que la lectura es un ingrediente fundamental de la escritura en el ámbito universitario. Vamos entonces a adentrarnos en la parte de escritura teniendo muy presente a la lectura, porque van de la mano, están directamente relacionadas. Entonces vamos a ver cómo podemos leer de una manera estratégica, cómo podemos leer de una manera metódica, consciente, organizada, reflexiva, tomando decisiones con bases, decisiones informadas. Entonces, algo muy importante que tendríamos que hacer antes de escribir, y que esto caracteriza a los escritores expertos. Los escritores expertos no comienzan a escribir luego, rápidamente, sino que hay un proceso de reflexión y de análisis previo a la escritura. Y este proceso tiene que ver o corresponde más bien con lo que se llama representación o conceptualización de la tarea de escritura, ¿no? Y muy a grandes rasgos implica reflexionar qué representa esta tarea de escritura, esta actividad de escritura, qué tiempo tengo que invertir, cómo puedo desarrollarla, qué tan fácil o difícil puede ser para mí en este momento por ciertas condiciones, ¿no? A lo mejor puede ser de tiempo, tengo que desarrollar
varias actividades al mismo tiempo, ¿no? Entonces tengo que organizarme muy bien. Así que pensar todo ello antes de escribir es muy importante. Clarificar estas condiciones de la actividad de escritura, situación de escritura, incluso también de las características del tipo de texto que yo tengo que desarrollar. Puede ser que lo tenga que desarrollar por primera vez entonces pues no estoy familiarizada, ¿no? Con ello, pues no sabemos muy bien cómo podríamos llevar a cabo este procedimiento de escritura, así que puede ser a lo mejor un poquito difícil al inicio. Tener en cuenta ello, tenernos paciencia, buscar los apoyos necesarios, ¿no? Tomar en cuenta todo esto pensando en esas condiciones de escritura, que pueden ser diferentes a un tipo de texto que ya he desarrollado anteriormente, ¿no? Que puede ser que lo he realizado en varias ocasiones en el bachillerato. Entonces, bueno, pues ya tengo más conocimiento sobre ello y puede ser quizás un poco más fácil, porque también, por ejemplo, los ensayos son textos que también se piden en el bachillerato, que se van a pedir en la carrera, pero la manera de cómo se desarrolla un ensayo en el bachillerato pues es muy diferente al de la carrera. El de la carrera tiene otro tipo de exigencias, entonces eso también hay que tenerlo presente. Hay una planificación, vamos a entrar con más detalle en ello. También hay una planificación como en toda estrategia y hay un proceso que se llama textualización o formulación, que es llevar la planificación ya a la escritura. ¿Cómo aplico esta planificación al momento de escribir? Y hay otra parte bien importante que es revisión y corrección. En ocasiones ocurre algo muy particular que los estudiantes a veces piensan que la revisión y corrección como que no es parte de la escritura, es como un plus, ¿no? Como si tengo tiempo, bueno, entonces voy a revisar y corregir. Y se quedan aquí y entregan el texto. Y no, tenemos que revisar y corregir. Esto es parte de la escritura y esto es algo que caracteriza a los escritores expertos. Ellos dedican mucho tiempo a poder revisar y poder corregir lo que han desarrollado antes de entregarlo. Por ejemplo, antes de llevarlo a una revista para que pueda ser publicado, requiere mucho tiempo para esta revisión y esta corrección. Entonces, cuando nosotros pensamos, ya adentrándonos en estos puntos, pensamos en la representación de la tarea de escritura o cómo conceptualizamos esta tarea de escritura antes de escribir, cómo reflexionamos sobre esta tarea de escritura, pues entonces clarificamos las características del producto de escritura a lograr, ¿no? Pensamos en este tipo de texto, que puede ser un ensayo, artículo, proyecto de investigación, la misma tesis, ¿no? Tesis de licenciatura, puede ser de posgrado, pero también clarificamos el conocimiento de las características del tipo de texto a elaborar. El profesor dijo, hagan un ensayo, pero yo tengo claro en qué consiste un ensayo. Entonces, esto también es importante. Si no lo tengo claro, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues preguntarle al profesor, revisar bibliografía acerca de los ensayos, qué características tienen, ¿no? Informarme, porque si no, pues claro que voy a tener muchas dificultades porque para empezar, no sé qué tipo de texto tengo que desarrollar, ¿no? ¿Qué función tiene en el ámbito académico también? ¿Para qué sirve un determinado tipo de texto profesional? ¿Qué función tiene? ¿Para qué se utiliza? Esto también es fundamental, porque las características del tipo de texto están relacionadas con la función que cumple en el ámbito profesional, ¿no? En la práctica. Conocimiento del tipo de lenguaje a utilizar también. ¿Cuáles son esas normas gramaticales? Para esto sirve muchísimo la lectura en el campo de la enfermería, ¿no? Enfermería y obstetricia, para que ustedes observen cómo es el tipo de redacción en este campo, en esta área disciplinar. En algunos casos, por ejemplo, se utiliza el formato APA, pero puede ser que en enfermería obstetricia, se utilice el Vancouver. Entonces, ustedes presten mucha atención a esto, ¿no? Y también cuestiones ortográficas que no se pueden olvidar, que son fundamentales para cualquier tipo de texto.
Características particulares del tipo de escrito, ¿no? La extensión mínima, máxima, formato, estructura, que también los profesores van a especificar. ¿Y a quién se dirige el texto? ¿Quiénes son los lectores principales, no? Piensen en esto. ¿Quiénes van a ser los lectores principales de los escritos que van a desarrollar en la carrera? También pensar en cuáles son mis objetivos de escritura, porque así como tenemos objetivos de lectura, también necesitamos objetivos de escritura. ¿Qué tipo de texto quiero lograr? ¿Qué tipo de efecto, qué tipo de impresión quiero también generar? ¿Qué quiero lograr? Digamos, en el lector, que muchas veces el lector es quien nos evalúa, ¿no? En el ámbito universitario, en nuestra carrera, ese lector principal nos evalúa, ¿verdad? Estos textos. Entonces, pues claro que quiero lograr demostrarle que sí tengo esos conocimientos, que debo, ¿no? De desarrollar, de obtener a lo largo de la asignatura, durante la asignatura. Entonces, ese puede ser un objetivo, ¿no? Demostrar que tengo tales y tales y tales conocimientos y lo puedo hacer a partir de mi texto. Observar también esas condiciones de escritura, calidad y cantidad de contenidos para documentar el texto, es decir, qué tipo de fuentes, qué tipo de bibliografía me van a servir para poder documentar esa información que yo quiero escribir, claridad sobre lo que se quiere comunicar y cómo se quiere transmitir. Bueno, tengo que utilizar un lenguaje pues académico, ¿no? Las implicaciones de escribirlo de manera individual o en equipo, ¿no? También es diferente, ¿sí? Es diferente escribir de manera individual a escribir con un equipo. Los tiempos con los que se cuenta también es importante, así como era importante en lectura, por supuesto que también es importante en escritura. Y entonces, considerando todo ello, podemos ya ir definiendo cómo vamos a trabajar con el tipo de texto, qué efecto quiero lograr en el lector. Normalmente es pues obtener un buen resultado en esa evaluación, poder demostrar que tengo esos conocimientos, ¿sí? Pensar en el lector a quien se dirige el texto, que entonces, ¿quién sería ese lector principal de sus escritos? A ver, si gustan ponerlo en el chat. ¿Quién sería ese lector principal? ¿Quién creen que es? Bueno, mientras voy avanzando, pero yo espero que piensen en nosotros mismos. Bueno, sí, sí, porque primero tiene que estar claro para nosotros, ¿no? Pero hay todavía un lector muy importante, todavía un lector fuera de nosotros, ¿no? Y a ese nos tenemos que dirigir, que efectivamente son los profesores. Sí, son los profesores, nuestros principales lectores. Ellos son los que van a evaluarnos, van a decir si efectivamente tenemos esos conocimientos que se deben de plasmar en el texto, si estamos cumpliendo con el tipo de texto académico o profesional que debemos de desarrollar en este campo. Entonces, sí, piensen en sus profesores, en los criterios que ellos han especificado para poder escribir, para poder desarrollar este texto. Tengan muy presente todo ello. Seguro que los profesores les van a decir, a ver, en este escrito que van a desarrollar, tengan en cuenta tales y tales cuestiones que estuvimos viendo en clase. Pues sí, consideren todo ello, apréndanlo bien para que lo puedan plasmar de manera adecuada, de manera correcta en los textos que les van a entregar a sus principales lectores. También en la planificación van a tener que definir y también valorar las ideas, la información que ustedes van a tener que definir, especificar las ideas que van a trabajar en su texto. Todo ello en la planificación, ¿sí? Y cómo van a organizar los contenidos también. O sea, no solo
basta con decir, y que ya es importante decir, bueno, quiero hablar de esto y quiero hablar de lo otro y este tema también, ¿no? Contemplar esta idea, perfecto, pero ahora ¿en qué orden lo vamos a decir? Y entonces aquí empezamos a pensar en la estructura, tenemos que plasmar una estructura que puede ser como un tipo índice, ¿no? Donde nosotros especificamos qué contenidos vamos a plasmar en el texto y en qué orden también, y saber por qué. A ver, ¿por qué primero voy a hablar de este tema y luego voy a hablar de este otro? Porque voy a primero presentar esta idea y al final voy a presentar esta otra. Entonces, todo ello saberlo muy bien. Y si se fijan, aquí podemos empezar a observar con mucha claridad por qué la escritura, al igual que la lectura, es una herramienta para aprender. Porque ya desde el momento en que pensamos qué ideas vamos a trabajar, incluso desde que leemos para comprender ciertos contenidos que vamos a utilizar en nuestro texto para fundamentar nuestro escrito, estamos aprendiendo. Pero entonces ahora ya lo plasmamos en el texto y pensamos en qué ideas, en qué orden, qué ejemplos poner, utilizar correctamente el lenguaje académico con los términos propios de mi área de conocimiento. Pues todo esto implica aprendizaje. Muy bien. ¿Qué hacemos al momento entonces de que ya planificamos y vamos a escribir? Aplicamos esa planificación. Entonces llegamos a esta parte de textualización o formulación de los contenidos en mi texto. ¿Qué hacemos? Pues tomamos conciencia sobre el proceso de escritura y aquí aprendemos muchísimo de nosotros como escritores, como autores, como autoras. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Analizamos el propio proceso de escritura, pensamos en qué favorece mi proceso de escritura, qué me puede ayudar, qué está dificultando también el desarrollo de este texto, qué puedo hacer para mejorar mi escritura, ¿no?, de este texto en específico. También puedo tomar conciencia de otro tipo de textos, revisar otro tipo de textos que yo haya redactado anteriormente que se parezcan a este, para poder ir observando también cómo lo llevé a cabo, qué características presentaba. Incluso una vez que haya terminado la escritura de este texto, puedo comparar con otros textos previos y esto me permite aprender también como autor o como autora. El poder compartir también el texto con otros que me aporten su opinión, que sean personas que conozcan sobre el tema que yo estoy desarrollando. Esto es muy importante. Pueden ser compañeros, ¿no?, compañeros de la carrera, pueden ser otros profesores, pueden ser tutores que les puedan dar su opinión acerca de este texto. Esto también nos permite aprender muchísimo como escritores. Y aquí me gustaría hacerles algunas recomendaciones para la redacción. Fíjense, la redacción es ya propiamente, pues, poner estas ideas que nosotros tenemos ya por escrito en el desarrollo del texto, pero fíjense cómo antes de empezar a redactar, la escritura implica otros procesos que corresponden a la reflexión, a la clarificación, que forman parte también de conceptualizar la tarea de escritura, pero también de planificar la tarea de escritura. Fíjense cómo pensamos mucho antes de escribir y eso es necesario y esto caracteriza a los escritores expertos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, contar con una estructura de contenidos clara, escribir también de manera constante y evitar redactar el texto a último momento, porque si no, no vamos a poder hacer todo este proceso que yo estoy compartiendo con ustedes. En textos académicos normalmente no se utiliza la primera persona del singular, es decir, yo, ¿no?, sino que se puede utilizar el nosotros en algunas ocasiones, pero más bien cuando se habla de grupos de investigación, se puede decir nosotros, ¿no? Un grupo de investigación que publica un trabajo, pues habla de nosotros. Y normalmente se utiliza el impersonal, es decir, en lugar de mencionar, pues yo observé, sino se observó. En lugar de decir realicé, se realizó.
Y entonces aquí digamos, la persona que emite la información, no está presente ahí propiamente en el texto. Entonces se utiliza de manera impersonal. Esto es muy común en los textos académicos. Es decir, no se hace explícito el sujeto de la frase. Aquí tengo otros ejemplos. El estudio se hizo, se aplicó, el cuestionario se observó, etc. También escribir frases cortas y sencillas, ¿no? En ocasiones, los estudiantes redactan frases porque les parece que puede ser más académico, pues redactan frases muy largas, muy complejas, y resulta que con una frase corta, bien estructurada, podemos lograr mucho en un texto, podemos lograr mucha claridad, mucha especificidad. Entonces, la recomendación sería esto, ¿no? Y evitar también tener oraciones que son de la extensión de un párrafo. En ocasiones, pues se observan párrafos de 15 renglones donde nunca vimos un punto y seguido, ¿no? Entonces, es una oración que tiene la extensión de un párrafo. Pues aquí en la escritura académica hay que tener frases cortas, sencillas, y no podemos tener una frase, una oración con la extensión de un párrafo. Tenemos que utilizar punto y seguido. Enlazar las frases con la utilización correcta de conectores. Los conectores nos ayudan mucho a vincular una frase con otra de manera coherente. Hay diferentes tipos de conectores que establecen un contraste entre una oración y otra, como por ejemplo, pero, sin embargo, pero hay otros conectores que al contrario unifican, ¿no?, una frase con otra, una oración con otra. Entonces puede ser así mismo, así también, también, así como, y así tenemos diferentes tipos de conectores. Yo los invito a que investiguen acerca de esto porque les pueden servir muchísimo para generar textos que sean cohesivos, textos que tengan una información muy bien articulada de una manera lógica, y los conectores allí tienen mucho que hacer para poderlo lograr. Los párrafos deben incluir la idea principal del párrafo, preferentemente al inicio del párrafo, y después vamos presentando ideas más específicas vinculadas con esa idea principal del párrafo, ¿eh? No estoy diciendo que la idea principal del texto, sino la idea principal del párrafo, presentarla al inicio del mismo. Los párrafos no deben tener una extensión mayor a 15 renglones, bueno, preferentemente, y también es importante, pueden ser 10, 12 renglones, pero algo todavía más importante es que sean párrafos lo más homogéneo posibles en su extensión, es decir, que no tengamos un párrafo de 15 renglones y el siguiente de 5, ¿no? Y después el otro pues de 20 y estemos así. Entonces resulta que pues el texto tiene una estructura poco uniforme. Así que la invitación sería a tener párrafos con una extensión lo más similar posible, entre 10, 12 renglones, 12 y 15 renglones. Eso ténganlo también presente. Evitar la utilización frecuente de verbos en gerundio. En ocasiones podemos observar verbos, la utilización muy frecuente de este tipo de verbos, ¿no? Sí, porque se estuvo analizando, ¿no? Y a la vez observando, y entonces tenemos muchos gerundios, y resulta que tantos gerundios pueden cansar al lector, pero también no hay mucha claridad en qué tiempo se hizo eso, ¿no? El gerundio es como un eterno presente donde le resta especificidad en cuanto a la temporalidad que se tiene que manejar en el texto. Se hizo, se observó, actualmente se observa, actualmente se realiza, ¿no? Entonces, bueno, pues, se llevará a cabo. Entonces hay una temporalidad que le da especificidad a ese texto, ¿no? Y eso es muy importante en los textos académicos. Evitar también la utilización frecuente de una voz pasiva, es decir,
se ha realizado, se ha concluido, pero cuando tenemos muchas voces pasivas en un texto, entonces resulta que puede ser pues agotador para nuestro lector. Muy bien, y después de haber escrito el texto, antes de entregarlo, dense ese tiempo de revisar y corregir de manera metódica. En función de este objetivo de escritura, es decir, pensar, a ver, estoy logrando este objetivo de escritura, lo logré, ¿en qué medida lo logré? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? ¿Qué modificaciones puedo realizar? Abarca todo el texto, no solamente en cuestiones de ortografía, no solamente en cuestiones de gramática, no solamente en cuestiones de signos de puntuación, sino otros elementos que tienen que ver con estoy plasmando de manera correcta las ideas principales, estoy utilizando de manera adecuada los conceptos, estoy empleando un lenguaje académico o es más bien un lenguaje coloquial. Entonces, aquí implica una revisión por niveles, yendo de lo general a lo particular. Entonces, vamos a ver como parte general. Aquí menciono algunos términos un poco, digamos, más del área de lenguas, sí, pero yo les voy a comentar qué significan a grandes rasgos, ¿no? Tenemos un término que es superestructura, que implica la estructura general del escrito, ¿no? Por ejemplo, si es una investigación, pues requiere la parte teórica, requiere la parte metodológica, los resultados, la discusión, las conclusiones. Esto es una estructura de textos de investigación muy común, ¿sí? Entonces, tener en cuenta si estoy cumpliendo con esa estructura, si tengo todos los elementos organizados, pero también hay otra parte que es la macroestructura que implica a las ideas, a los conceptos principales. Entonces, los estoy plasmando de manera clara, de manera correcta. Después de revisar esta parte general, puedo ir a las ideas principales y después puedo ir a otra parte que se llama microestructura, que ya son cuestiones muy específicas del desarrollo del texto, que implica ya propiamente mis frases, la puntuación, la ortografía, pero fíjense cómo antes estuvimos trabajando todo lo que es más general. Si yo, viendo la parte general como es esta estructura, ¿no? Amplia, la superestructura, veo que hay elementos de esta parte que tengo que corregir, los marco, los señalo con un color, ¿no? Y al momento de estar trabajando esta parte, los puedo corregir para no estar brincando de un nivel a otro, porque si no, terminamos agotados. Entonces, es mejor ir realizándolo de manera organizada, paso a paso, y si yo veo algo del otro nivel que tengo que cambiar, lo marco, y al momento de estarlo revisando, lo corrijo. Por lo tanto, implica señalar los distintos contenidos a corregir y posteriormente pues realizar estas correcciones al momento en que esté en alguno de estos niveles. Bien, pues entonces con esta presentación he llegado al final de esta parte de compartir con ustedes los contenidos, ¿no? Contenidos teóricos, conceptuales. Entonces, si les parece bien, podemos dar un tiempo para preguntas y después una pequeña actividad práctica. ¿Qué les parece? Muchas gracias, doctora, por tu presentación. Realmente importante esta presentación. Qué interesante, jóvenes. Acabamos de conocer esta mañana los tipos de textos académicos que ustedes a lo largo de su carrera van a conocer, como trabajos de investigación, capítulos de libro, ensayos, protocolos de investigación, elaboración de glosarios, procedimientos, esquemas,
resultados de laboratorio. Todo ello implica un lenguaje especializado que esta mañana la doctora Sanoto nos ha precisado de manera muy puntual e importante. También qué interesante es conocer e identificar el tipo de escritura. Ya nos daba la doctora Sanoto algunas recomendaciones. Evitar la voz pasiva, hablar, escribir de manera impersonal. Vaya doctora, qué interesante. Muchas gracias por esta información que nos has presentado tan puntual que a lo largo de la carrera de licenciatura, de las licenciaturas en enfermería y en enfermería y obstetricia, pues van a conocer nuestros estudiantes. Y bueno, hasta el momento todos comentan, coinciden que ha sido realmente una presentación muy interesante, muy clara, doctora. Y bueno, pues yo cedo la palabra a alguno de nuestros estudiantes. Si quisiera intervenir, les pediríamos que levantaran su mano si quieren hacerlo de manera directa o bien pueden hacer uso del chat de nuestra plataforma. Sí, sí, fíjense, bueno, a lo mejor ahorita ustedes también pues se están familiarizando con las actividades académicas de la carrera, ¿no? Los están llevando muy de la mano, introduciéndolos en la carrera y bueno, a lo mejor les puede dar como un poco de timidez preguntarlo de viva voz, pero no adelante, para eso estamos, ¿sí? Para apoyarlos. Entonces, pues están invitadas, invitados a expresar sus dudas, sus inquietudes, sus reflexiones, ya sea en el chat o de viva voz también. Uh-huh. Bueno, doctora, y en lo que se animan nuestros estudiantes, No. y tal vez antes de que hagas el ejercicio y vayamos al ejercicio, a mí me gustaría, doctora, que pudieras comentar cómo se va a trabajar a lo largo de este módulo. Sabemos que tienes algunas actividades de autoevaluación, tienes contenidos que ya hemos subido a la plataforma, pero por favor, orienta a nuestros estudiantes cómo vamos a trabajar a lo largo de este módulo. Sí, bueno, se trataría de que ustedes puedan aplicar esto que nosotros hemos observado, ¿no? Que he tenido oportunidad de compartir con ustedes, ¿sí? Tanto de textos académicos como de estrategias de lectura y de escritura, y que también puedan desarrollar un ejercicio, ¿sí? Que consiste en la elaboración de una síntesis muy pequeña, pero fíjense que es bien interesante y ha sido investigado este tipo de textos, la síntesis, porque son textos que parecen sencillos, pero son complejos porque tienen que integrar quienes lo realizan, pues información de diferentes textos, tienen que integrarla en un todo coherente y esto implica poder aplicar, poder relacionar diferentes tipos de conocimientos. Entonces se trataría de que ustedes puedan, a partir de estos contenidos que he compartido con ustedes, por eso también es importante que puedan clarificar sus dudas e inquietudes, para que puedan desarrollar una síntesis y puedan también autoevaluarse. Ahora, esta autoevaluación se trataría de que ustedes la apliquen también, digamos, en términos generales, en otro tipo de textos que desarrollen. ¿Sí? Es decir, en esta autoevaluación ustedes van a poder observar cómo desarrollaron el texto, poder autoevaluar cómo desarrollaron el texto, pero también qué características tiene el texto que llevaron a cabo. Uh-huh. Pero, por supuesto, también esta parte de lectura, cómo realizaron la lectura de estos escritos que utilizaron para documentar el texto a desarrollar y los resultados que obtuvieron. Entonces, fíjense cómo es bien importante tomar en cuenta el proceso tanto de lectura y escritura que ustedes llevan a cabo como los resultados que obtienen. Es decir, no solo los resultados son importantes, sino también el proceso, porque el proceso es el que nos va a llevar a ciertos resultados, ¿de acuerdo? Por ello, entonces va a ser necesario que aprendan a autoevaluarse
como lectores, pero también como escritores. Sí, esta es una herramienta fundamental para que ustedes puedan fortalecer su autonomía, que como yo les decía, no se trata de ser independientes y ahora ya no necesitamos a la universidad. No, no es eso, sino que tomamos cartas en el asunto, nos hacemos responsables de lo que tenemos que aprender en la universidad, con los profesores, con la comunidad, con los tutores, a través del trabajo con los mismos compañeros, poder desarrollar ese conocimiento, pero es muy diferente hacerme responsable de ese aprendizaje a decir, ay, no, pues el maestro es el que tiene que explicarme, ¿no? Todo, ¿no? Yo tengo que aprender, o sea, si no aprendo es porque el maestro no me explicó. No. Aquí hay que hacerse responsable. Y si no estoy entendiendo algo, pues le pregunto al profesor, pues lo investigo, pues voy con los tutores, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es necesario y forma parte de la autonomía. Y autoevaluarse es parte de la autonomía también. Si me doy cuenta de que, como les decía, no comprendo algo, me cuesta trabajo tal actividad, pues busco la manera de resolverlo. Esto es parte de la formación universitaria también. ¿Sí? Muy bien. Bueno, dudas que tengan sobre esto. Todo muy claro, doctora. Bueno, muy bien, pues entonces fíjense que voy a compartir con ustedes un caso. Y se trataría de que por equipo puedan responder a estas dos preguntas. Pero fíjense en qué consiste el caso. Vamos Doctora, si me permite. ¿Hay preguntas? Sí, hay una pregunta que nos plantea Víctor. Víctor. ¿Qué Sí. estrategia conoce o recomienda que pueda ser óptima para aprender términos médicos de manera eficaz? Por ejemplo, cefalea, que es el dolor de cabeza, o dinorrea, que es el escurrimiento nasal. Espero que se comprenda. Sí, queda claro. Sí, muy bien. Bueno, aquí sería importante pues acudir directamente a un texto científico, ¿no? Un texto académico en principio, porque en ocasiones se utilizan los términos médicos de manera coloquial. Entonces sí hay que, digamos, primero asegurarse de que estoy leyendo un texto científico, que estoy leyendo un texto académico. Entonces, bueno, por supuesto, prestar mucha atención, concentrarme en este concepto, tratar de comprender, puede ser, ocurre mucho en el lenguaje científico que este concepto venga acompañado de otros conceptos científicos que a lo mejor también no conocemos. Entonces se trataría de poder investigar incluso en un diccionario de esa área de conocimiento el significado de estos otros conceptos. Sí, porque a veces un concepto específico de, por ejemplo, un término médico se define a partir de otros y puede ser que esos otros no los comprendamos. Entonces, se trataría de buscar en esa área de conocimiento el significado de esos otros conceptos, pero también tratar de obtener información a nivel práctico de esos conceptos, por supuesto en textos académicos, de, a ver, ¿con qué se puede asociar la cefalea, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué tipos de padecimientos se puede asociar? O cómo se puede tratar o cómo, digamos, podemos explorarla para saber qué tipo de cefalea es, etcétera. Es decir, comprender este concepto también vinculado con la parte práctica, ir más allá, ¿no? Y también poderlo relacionar con el campo de la enfermería. O sea, ¿por qué es importante pensar desde la enfermería? ¿Por qué es importante tener claridad en estos términos médicos y concretamente en este término médico? A mí, ¿en qué me va a servir? Por supuesto que me va a servir. Entonces, ¿en qué concretamente me puede ser de ayuda conocer este término?
Porque entonces ya no solo estamos pensando en entender el significado, sino estamos pensando también cómo aplicar ese significado propiamente en mi área de conocimiento, en mi área disciplinar, ¿sí? Entonces, esto yo te recomendaría, Víctor, que puedas tomarlo en cuenta. Ahora también habría que pensar para qué tipo de actividad de mi carrera de enfermería yo tengo que conocer este concepto, ¿no? Si es para desarrollar un determinado tipo de texto, si es para, pues, observar una intervención, ¿no? En este campo y poderla analizar o registrar y analizar. Entonces, eso también me va a ayudar mucho a comprender que, digamos, ¿cómo puedo utilizar este significado de este concepto? ¿Cómo lo puedo utilizar correctamente en mi campo de conocimiento? Sí, entonces no basta solo con saber qué significa, sino también conocer cómo lo puedo aplicar. Esto es algo fundamental. ¿Cómo puedo utilizar ese significado, ese concepto? ¿Para qué me va a servir en una actividad de tipo práctico? O me puede servir también para comprender ciertos métodos, ciertos procedimientos que debo de aplicar en el campo de la enfermería. Entonces, todo ello también es necesario considerarlo. Si no, Víctor, ¿sí he respondido a tu pregunta? Ah, ok. Me da gusto. Muy bien. Si me lo permites, doctora Sanoto, gracias por la pregunta de Víctor, me parece realmente muy interesante, así como la respuesta de la doctora. Y esto nos lleva a pensar que en Internet encontramos infinidad de información. Hoy más que nunca no podemos quejarnos de la falta de información, sino al contrario, de un exceso de información que incluso nos lleva a la infoxicación de material. Esta mañana, al terminar la conferencia de la doctora Sanoto, tenemos una conferencia que está relacionada con plataformas educativas de consulta justamente para el área de la salud. Esto para complementar la pregunta de Víctor, a las 12 del día tenemos programada esta sesión con la finalidad de que ustedes conozcan estas páginas especializadas que nos van a abordar exclusivamente temas en el ámbito de la salud. Gracias, doctora Sanoto. Gracias, Víctor, por Sí, tu sí, pregunta. con todo gusto. Sí, muy importante que puedan distinguir dónde obtener información fiable, confiable, información rigurosa que les van a informar muy bien después de este curso acerca de ello y pues los cuidados, ¿no? Que hay que tener para no estar utilizando información que no es rigurosa como si fuese pues un contenido confiable, ¿no? ¿Qué debemos de observar para poder distinguir estos distintos tipos de información? Excelente, muy bien. Entonces, vamos a esta parte del caso. Fíjense, tenemos el siguiente caso. Nuestro estudiante se llama Alberto. Entonces, Alberto es un estudiante, fíjense, pero es de bachillerato. Es un estudiante de bachillerato y el próximo año tendrá que ingresar a la carrera. Él quiere estudiar enfermería, lo cual le resulta muy motivante. Sin embargo, presenta dificultades para concentrarse en la lectura y comprender el contenido de los textos. Esto ha repercutido en que cada vez sienta un mayor estrés cuando tiene que leer escritos académicos, ¿no? Lo cual ha generado que le resulte difícil concentrarse, comprender a profundidad y recordar lo que leyó, así como también ha afectado la escritura, pues sin comprender lo que lee, le es muy difícil escribir sobre una temática que requiere aprender. Ello también ha repercutido en que posponga o procrastine las actividades de lectura y de escritura. Ok. Ajá. Sí, Tlali, si gustas, termino de compartir el ejemplo, el caso con ustedes y ahorita respondo a tu pregunta con todo gusto. Muy bien. Y por lo tanto, pues Alberto piensa, bueno, estoy aquí ante el texto, ¿no? Que necesito comprender, pero me siento muy estresado porque sé que me costará trabajo entender lo que dice y después no podré escribir mi ensayo.
el tiempo pasa y no logro concentrarme para comprender el contenido, tal vez si descanso un poco, un café, salir para distraerme, bueno, y lo hace, ¿no? Y regresa y no hay forma, creo que la única manera de sentirme mejor es dando por finalizado el tiempo de lectura, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con posponer o procrastinar. Dice, al menos por hoy. Ayer ya me sucedió algo parecido. No avanzo con la lectura y tampoco con la escritura. No sé si alcanzaré a leer todo el texto y comprenderlo realmente. ¿Podré entregar mi ensayo pasado mañana? No, fíjense todo lo que está pensando Alberto. Entonces, se trataría de que ustedes, tomando en cuenta este caso, que puedan responder en equipo a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo definirían lo que le ocurre a Alberto en cuanto a su lectura y escritura? Y después, a partir de lo que hemos visto, ¿qué le recomendarían a Alberto para mejorar sus procesos de lectura y escritura? ¿Sí, sí va quedando claro? ¿Dudas que tengan? No sé si gusten que les comparta, a ver si puedo hacerlo. Voy a dejar de compartir aquí. A ver, les vuelvo a decir las preguntas. Sería, ¿cómo definirían lo que le ocurre a Alberto? Y después, ¿qué le recomendarían a Alberto para desarrollar sus procesos de lectura y de escritura? Bien, entonces puede ser, puede ser déficit de atención, podría ser. Ok. Sí, nos preguntan si hay algún problema, si tiene que salir de la sesión. Núñez Yescas. Adelante, doctora, ya lo habíamos comentado en la sesión previa, y si tuvieran algún problema, pueden revisar el video más tarde. Ok, muy bien. Bueno, y Citlali, tú preguntabas qué tipo de información debería seleccionar para hacer un buen mapa conceptual. Ok, primero podemos pensarlo al revés, Citlali. Sí, para mis objetivos de lectura me sirve un mapa conceptual. Normalmente los mapas conceptuales, como su nombre lo dice, nos permiten organizar, nos permite trabajar con conceptos. ¿Pero de qué manera? Nos ayudan a poderlos organizar con una jerarquía. Porque fíjense que algo que caracteriza también a los textos académicos y científicos es que utilizan estos conceptos científicos y los conceptos científicos tienen una estructura compleja a partir de otros conceptos. No son como los conceptos coloquiales. Un ejemplo muy claro es el concepto de luz. Luz no se utiliza de la misma manera coloquialmente de encender la luz, apagar la luz, hay suficiente luz, no hay suficiente luz, al concepto de luz que se utiliza en física. Fíjense la diferencia. O sea, en física el concepto de luz está abordado científicamente y tiene toda su complejidad. Entonces, en las áreas de conocimiento, los conceptos tienen esa estructura, o sea, no vienen solitos, vienen con una estructura conceptual que los acompaña. Entonces, los mapas conceptuales nos pueden servir para entender esos conceptos científicos complejos de nuestra área de conocimiento y ver cómo están organizados con los otros conceptos con los cuales se relacionan. Por lo tanto, el mapa conceptual se tendría que utilizar con textos que tienen lo que se llama digamos, un manejo conceptual científico y se le llama densidad conceptual, es decir, una organización con una cierta complejidad en cuanto al uso de conceptos. Entonces yo tengo que pensar
cómo se relaciona este concepto con este otro, con cuál se parece, cuáles son contrarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello es necesario para poder, digamos, para que funcione un mapa conceptual. Tiene que ser un texto con conceptos, con un manejo de conceptos, y puede ser un texto académico porque utiliza conceptos científicos. Uh-huh. Muy bien, entonces... Doctora, ¿gustas que creemos salas? sí, Creamos sí, 12 muchísimas salas, gracias. trabajan en equipo y eligen a una persona para que sea quien más tarde nos exponga cuáles fueron sus acuerdos. Entonces, doctora, si gustas responder a la pregunta que tendrán que comentar los alumnos en estas salas. Sí, sería primero la pregunta de cómo definirían lo que le ocurre a Alberto, ¿no? En sus procesos de lectura y escritura, y qué le recomendarían a Alberto para mejorar estos procesos de lectura y escritura con base en lo que hemos observado en este curso. Perfecto, entonces creamos 12 salas y Muchísimas gracias. les pedimos por favor vayan respondiendo a esta pregunta y seleccionen a un participante para que nos hable más tarde cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. ¿Te parece bien, doctora, 5 o 6 minutos para ello? ¿Podríamos dejarle unos 10 minutos, dejarles unos 10 minutos? 10 minutos, sí, y que expongan Sí. brevemente para que también estemos considerando salir unos 5 minutos antes de la Perfecto. docencia para ir a la siguiente reunión. Sí, Entonces, veamos muchísimas las salas. gracias. Tienen que admitir ir a una sala. Pues qué bien que les están dando pues esta información de
bueno, en el propedéutico, ¿no? De toda la organización, dónde buscar información. Qué bueno. Sí, la verdad es que este es el tercer propedéutico. Tú estuviste con nosotros desde el primero, ¿lo recuerdas? Y la verdad es que siempre es gratificante escucharte, doctora. Muy interesante. Y me parece que en esta ocasión, pues, más enfocado a la disciplina. Sí, gracias a que me compartió todos los textos. Pues, me parece que va a Eso ser me permitió enfocarlo. de mucha utilidad. Y pues vamos a ver si gustas cómo están trabajando en las salas. Cerramos las salas. ¿Sabes cómo podemos entrar a las salas? Ay, lo que pasa es que me aparece solo una, que es la 3. Porque sí se pueden. Entrar a la sala, yo entro a la 1, tú entras a otra. Vamos a ver cómo Sí, está. me aparece la 3 únicamente. A mí me entra a la sala 1, si gustas, entramos cada una a su respectiva sala para ver cómo están trabajando. Sí. Entender lo que dicen los. Ok, entonces, bueno, yo siento que sería también, yo ustedes, porque votan, somos 14. ¿Ustedes qué considerarían de los que opinaron? A ver, hábito de lectura, ¿quién sería una lectura? O yo siento que sería como comprensión lectora, ¿no? Ay, perdón chicos, es que yo, como hay mucho ruido aquí en mi casa, les escribo por el chat y sí les había puesto que es falta de concentración en la lectura. Sí, yo digo que es eso más que nada. Sí, yo también opino de eso. Entonces diríamos que comprensión lectora, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le recomendarían a Alberto? ¿Yo? Yo le recomendaría que pues fuera a clases de, sí, es como de escritura y de, bueno, no sé si haya de comprensión lectora, pero tal vez que tome un curso de eso. Uno de esos métodos como de resumen que hacen para las clases, que siempre andan ahí como que recomendando. Pues también podríamos poner algo como de tipo de que Alberto trata de leer por partes el texto cuando esté pues leyendo y haciendo el trabajo, podría intentar leerlo por partes separadas y tratar de comprender un pedazo por un pedazo del texto. Eso y pues por afuera también podría tratar de practicar leyendo otros libros para que vaya practicando esa parte, ¿no? De comprender lo que dicen los textos. Porque pues también si está haciendo un ensayo significa que ya está leyendo pues textos bastante complejos, ¿no? Y pues si le cuesta entender pues eso que es muy complejo, pues tal vez podría ser algo, empezar por algo un poco más sencillo y ya después irse a los textos más difíciles. Ok, sí, eso me agradó, lo último que dijiste. Me gustó. El de la práctica, interés. Sí, porque se está yendo ya a ensayos. Entonces, sí, bueno, practicar y
pues sí, obviamente que sean por partes de la conveniencia de él, ¿no? O también didáctica. Bueno, aquí una compañera nos puso que podríamos poner que identifique los objetos e ideas principales. Y la verdad es que, pues, eso también es bastante importante, que en cada práctica de los textos que él esté leyendo, se ponga a identificar las ideas principales para que se le haga más sencillo después, ¿no? Sí, ese me gustó también. Bueno, entonces sería, bueno, a mí me gustó mucho el que comentó la compañera, el de ideas, el de identificar las ideas principales, porque así siento que se le facilitaría el querer pues, observar bien el texto. ¿Ustedes qué opinan? O pues si no, pues iríamos solamente por dos opciones para decir. Pues yo digo que pongamos esas dos, lo que sería practicar con textos más sencillos, y en esos mismos textos más sencillos podría intentar identificar las ideas principales y ya después irse a los textos que están más complejos y también identificar las ideas principales. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Entonces, bueno, tenemos el de toma curso. Esto es sencillo. Lectura de interés didáctico y identidades principales. Muy bien, chicos, ¿les parece si eligen a la persona que va a exponer los acuerdos a los que llegó este grupo? Y nos vemos en un par de minutos en la sala principal para exponer. Sí, claro que sí, coordinadora. Pues no sé quién de ustedes pueda ahorita exponer bueno, lo que acabamos de poner, porque Ya estarían regresando, ¿verdad, doctora? Ya, estoy en la sala 1, ya están llegando a acuerdos. Entonces, ¿te parece bien ya que en un par de minutos regresen a las salas para que nos expongan sus ideas? ¿Te parece bien cerrar las salas y regresamos a la principal? Y en unos cuantos minutos damos ya la participación a cada uno de ellos para que exponga y estaríamos cerrando la sesión, doctora, si te parece, a las 11:55. Ujú. Sí. ¿Podríamos regresarlos ya desde ahora? Porque ya pasaron 10 minutos, más 11. Ujú. Sí, gracias.
Bien, doctora, si les parece, damos oportunidad a 3 equipos para que nos expongan los acuerdos a los que han llegado y bueno, quisiéramos aquí saber quiénes desean participar. Esperamos la participación de 3 equipos. Adrián levantó su mano para que Adrián. Elías también levanta la mano para participar. Citlali dijo yo en el chat. Claro, perfecto. Y Melissa. Bueno, pues No, Elías, ok. adelante, doctora, te cedo la palabra. Bueno, pues muy bien, entonces comenzamos con Adrián. Adrián, adelante. Ok, buenos días a todos. Y con mi equipo, lo que le recomendaríamos a Alberto era que leyera cosas que le gustaran o que le causaran interés para que empiece a tener interés por la lectura, estudiar temas anteriores para reforzar los conocimientos previos, ya que por eso se le pueden estar complicando los de ahora, no tener distracciones en su tiempo de estudio, proponerse objetivos de estudio para que los trate de cumplir y leer poco a poco y hacer resúmenes. Ya eso fue lo que llegamos. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Bien, sí, son elementos que pueden servirle a Alberto, desde luego, claro que sí. Muy bien, Citlali, tú habías levantado la mano, adelante, Citlali, y después Elías. Sí, bueno, en mi equipo lo que definimos que le ocurriría a Alberto es que no tuvo un hábito bueno de lectura y no tiene tampoco una buena comprensión lectora. ¿Qué le recomendaríamos nosotros a Alberto? Sería practicar con textos sencillos, ya que él está haciendo ya un ensayo, e identificar las ideas principales de ello. Al momento de leer, ¿no? Ok, bueno, gracias. Sí. Gracias, Citlali. Bien, vamos con Elías. Elías, adelante. Gracias. Primeramente, buenos días. Y respondiendo a la primera pregunta, que sería de cómo definiríamos lo que le ocurre a Alberto, en mi equipo, bueno, en el grupo que estaba, llegamos a la conclusión que definimos como que le hace falta una falta de organización, por lo cual no he encontrado una estrategia de lectura y de escritura adecuada a lo que él necesita. Por lo tanto, pues esto abre el paso a la segunda pregunta de qué le recomendaríamos. Y lo que le recomendaríamos sería buscar un método de aprendizaje basado en su forma más eficaz de aprender, tal como un diagrama, dibujos, esquemas, resúmenes, buscar las palabras que no entiende y sería eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, el conocimiento, ¿no? Como lectores y escritores es muy importante para plantear las estrategias. Bien, gracias. Víctor, adelante. Buenos días. Bueno, nosotros consideramos que su problema es falta de organización y planificación, añadiendo tal vez un posible déficit de atención y falta de lectura en tiempo previo. Y le recomendaríamos que destine en su horario del día determinadas horas para realizar la lectura y posterior a la lectura que analice su comprendimiento del tema a través de herramientas comunes como resúmenes o herramientas gráficas de mapas o diagramas, y si estas no fueran útiles, que considere juegos, músicas o películas que le ayuden a entender el tema. Bien, muchas gracias, Elías. ¿Algún equipo que haya profundizado en la parte, un poquito más en la parte de escritura? Digamos, sí, recomendarle algunos recursos en cuanto a escritura. Si alguien levantó la mano, muy bien. Brenda, adelante. Buenos días. Buenos días. En mi equipo estamos hablando que le hacía falta poner un poquito más de énfasis en la lectura,
porque cuando uno no hace como que un detenimiento, o sea, no lee detenidamente, pues como que no entiendes al 100 y eso te hace como que te aburras y pues posteriormente ya lo pospongas o ya no quieras seguir leyendo y no te guste la lectura o no entiendas. Entonces también le recomendaríamos eso, ¿no? Que lea detenidamente. Ok, que busque profundizar en los contenidos. Muy bien. Ujú. Gracias, Brenda. Lucero, adelante, Lucero. Bueno, buenos días todavía. Bueno, yo de principio, por experiencia propia, diría que lo que primero tendría que hacer Alberto es identificar qué tipo de aprendizaje es, si es visual, didáctico, o de escucha. Y de ahí podríamos derivar de varias cosas. Yo al ser visual tengo que hacer mapas mentales, tengo que ver videos, tengo que incluso exponerlo a otra persona para yo poder comprender el tema y así poderlo pues representar en lo que sería la escritura. Bien, ¿no? Otra vez esta parte de autoconocimiento como aprendiz, como lectores y escritores, ¿no? Que es muy importante. Muchísimas gracias, Lucero. Pues muy bien, entonces ya estamos llegando al final de nuestro curso. Pues me dio muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir estos contenidos con ustedes. Como les decía, pues son aspectos básicos. Se trataría de que puedan ponerlos en práctica, ¿no? Así los van a aprender mejor. Y también si requieren apoyo adicional, pues pueden dirigirse con nosotros a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Entonces, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también pues a la ENEO, a la doctora Díaz por esta amable, muy atenta invitación a impartirles este curso. Pues muchísimas gracias, doctora Sanoto, a nombre de nuestra directora, de la maestra Rosa María Zárate Grajales. Agradecemos tu participación, ha sido una brillante exposición. No nos queda duda que va a ser de suma utilidad para todos nuestros estudiantes de la generación 2023-1 y pues en breve te haremos llegar tu constancia de participación. Desde ya, muchas gracias, doctora. Gracias a todos los estudiantes del curso propedéutico. Les pido por favor que vayamos a la sala de plataformas educativas de consulta, que es nuestra siguiente sesión de esta mañana. Gracias, doctora Sanoto. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Adriana. Y bueno, pues nos vemos por la tarde a las 4. Gracias, nos vemos a las 4. Hasta pronto.